Yo no te puedo contestar con una sola respuesta, porque los retos son distintos. Por ejemplo, uno de los más grandes retos fue hacer la selección de los diarios de Tolstói. Pero eso es un reto distinto al de la traducción, es el reto de la selección. Quizás uno de los más grandes retos, podemos hablar del mundo griego por un lado y del mundo ruso por el otro. Pues del mundo ruso te diría que es Marina Tsvetaeva, porque es una poeta que escribe prosa en poesía. Es decir, que no es poesía, pero está escribiendo una prosa poética que para que yo logre entrar en la cadencia, en el ritmo, en el flujo de esa prosa, sobre todo el flujo, la música, eso es muy complicado, apasionante. Y por el lado griego, Kazantzakis. El Zorba, el griego de Kazantzakis, fue un desafío monumental. Adoro esa novela, es de las novelas que más quiero en la vida y quería que fuese leída en español con el mismo gusto, con la misma gracia, con el mismo salero y la misma profundidad del griego. Entonces, claro, fue un trabajo ingente, fascinante, me llevó varias veces a Creta, me llevó al Peloponeso a recorrer los lugares de los que habla Kazantzakis para encontrar el tono, para encontrar pues lo que no encuentras solo en las palabras, ¿no? Sino que encuentras en el ambiente en el que ha sido creada la novela. Mi primera traducción fueron las cartas del verano de 1926, que se cruzaron nada más y nada menos que Rilke, Pasternak y Tsvetaeva. Y yo ahí descubrí a Tsvetaeva. Y descubrir a Tsvetaeva, la primera carta que le escribe Marina Tsvetaeva a Rilke fue una revelación. O sea, yo ya empecé a no poder respirar, el corazón me iba a toda velocidad, empecé a sentir que no podía seguir viviendo si no me ponía a traducir eso ya, porque necesitaba compartirlo. Yo necesitaba que eso que yo estaba leyendo, que me parecía un prodigio, una maravilla, un tesoro, un descubrimiento, quería compartirlo. Y me puse a traducir ese libro. Uno de los más difíciles, que aventada, porque es uno de los libros más difíciles que he hecho en mi vida. Me ayudó mucho Pitol. Entonces Sergio Pitol era agregado cultural en la Embajada de México en Moscú. Yo era estudiante todavía. Yo llegué con Sergio y le dije, mira lo que acabo de descubrir, lo quiero traducir. Me dijo, pero esto vas a traducir tú. Y entonces, como era Sergio, ¿no? Se puso a darme consejos y un traductor tiene que leer todos los días por lo menos una hora de buen español, me decía Sergio, porque el español es tu instrumento de trabajo. Así como el ebanista tiene los clavos y el martillo y el serrucho y lo que sea, el traductor tiene el lenguaje. Tú tienes que tener las palabras a mano para poder traducir. Es un consejo que yo he seguido a rajatabla desde ese lejano 1979, hace 40 años. Mi papá me pedía que yo le encontrara obras. Él estaba en México, yo estaba en Rusia, y mi papá me decía que le encontrara obras. No era la época de que le mandas el PDF, y que, no, había que ir a buscar las obras. Y eso fue gracias a ese trabajo que me encomendó mi papá, de ir a buscar obras. Yo entré en contacto con la Agencia de Derechos de Autor de los rusos. Y después de haberle ya comprado a la agencia varias obras que hizo mi papá y que hizo la Compañía Nacional de Teatro, un Dostoyevsky, también Sueños de Petersburgo, todo eso lo hacía yo como agente, bueno, agente por gusto pues, ¿no? Sí. Pero y entonces ya me tenía confianza la persona de la Agencia de Derechos de Autor y un viernes me soltó las cartas del verano súper envueltas, porque aquello era prohibido, no se, Tsvetaeva no se publicaba en Rusia, no se hablaba de ella, yo no la estudiaba en la universidad. Me dijo, léete esto y me lo traes el lunes. Y yo me fui a mi casa, lo leí, no se lo traje, fui el lunes y le dije, lo voy a traducir. Y bueno, después él me puso en contacto con el hijo de Pasternak. Sí, porque me dijo, a ver, tú no has traducido nunca, tienes 20 no sé cuántitos, poquitos años. Esto te lo tiene que supervisar alguien. Si el hijo de Pasternak accede a trabajar contigo, yo te doy los derechos para la traducción. Entonces fuimos con el hijo de Pasternak en la casa de Pasternak y durante muchas semanas, por no decir meses, Yevgeny Borisovich estuvo trabajando conmigo frase con frase para estar seguro de que yo estaba entendiendo bien.
Entonces fui muy bien apadrinada, por un lado, por el lado del español Sergio Pitol, por el lado del ruso el hijo de Pasternak, y después cuando llegué a México, ya con la traducción hecha, Sergio me había dicho, vete a siglo XXI con don Arnaldo Orfila. Y llegué con la traducción a la oficina de Cerro del Agua, ahí de siglo XXI, y convencí a don Arnaldo de que aquello era un prodigio y me dijo, ok, mijita, vamos a publicarlo. Y con esa frase, don Arnaldo le dio la entrada o marcó el nacimiento de Tsvetaeva en español.